Buen día, soy Wendy González Trejo del grupo 202. En este video se les va a dar una breve explicación sobre la violencia de género en niñas y una recomendación para erradicarla. Violencia de género. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones, en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. Los tipos de violencia pueden ser violencia física. La UNICEF nos dice que la violencia contra niños, niñas y adolescentes muchas veces se encuentran formas tan simples como un manotazo, una nalgada o un grito y se justifica como una forma normal de disciplina, pero no lo es. Cada una de estas manifestaciones tiene un impacto negativo en el desarrollo y la autoestima. Violencia psicológica. El abuso psicológico emocional del niño o niña consiste en actos no accidentales, verbales o simbólicos, realizados por un progenitor o un cuidador del niño, que provoquen o generen una probabilidad razonable de causar daño psicológico en el menor, como gritos o humillaciones. Violencia sexual. La OMS nos dice que los niños han sido maltratados sexualmente, presentan síntomas de infección, lesión genital, dolor abdominal, estreñimiento, infecciones crónicas o recurrentes de las vías urinarias o problemas de conducta. Para poder detectar el abuso sexual en menores, se requiere una gran suspicacia y estar familiarizado con los indicadores verbales, conductuales y físicos del abuso. ¿Qué opinas sobre la violencia de género hacia las niñas? Pienso que es algo incorrecto, una manera incorrecta de educar a las niñas, porque muchas veces siguen repitiendo esos patrones con sus hijas, incluso con algunas de sus familiares. ¿Alguna vez has ejercido algún acto de violencia hacia alguna niña? Por ejemplo, darle un coscorrón, jalarle el cabello o insultarla. ¿Por qué? Sí, he llegado a insultar a varias niñas no sé, porque nos hemos peleado o porque han hecho cosas que no me gustan. Gracias. ¿Qué opinas de la violencia de género hacia las niñas? Opino que está muy mal y más de parte de algunos padres que tratan de educar así a sus hijas. Se me hace muy mal porque pues, es como una cadenita, a lo mejor ellos cuando crezcan van a tener hijos o no sé y pues van a hacer lo mismo que sus papás con ellos. ¿Alguna vez has ejercido algún acto de violencia hacia alguna niña? Por ejemplo, darle un coscorrón, jalarle el cabello o insultarla. ¿Por qué? Sí, porque estábamos jugando y ya, nada más por puro juego. ¿Qué opinas de la violencia de género hacia las niñas? Que no debería ser común. Deberíamos de buscar la manera de erradicar esa violencia. ¿Alguna vez has ejercido algún acto de violencia hacia alguna niña? Por ejemplo, darle un coscorrón, jalarle el cabello o insultarla, ¿y por qué? Pues desafortunadamente como papá sí tuve que hacerlo alguna vez con mis hijas, porque pues, es la manera de... Yo sé que no es lo correcto, pero es parte de la formación. Una breve recomendación para poder erradicar la violencia. Les voy a explicar qué es congruencia e incongruencia, pues casi todas las personas presentan incongruencia al comentar que no les parece que las personas cometan violencia a las niñas, pero aún así ellos han llegado a cometer violencia, pues no toman control ante la elección de no violencia para educar a las niñas. Aquí les voy a dar la definición de congruencia. Rogers nos dice: a tal efecto se define término de congruencia como el grado de equilibrio que impera entre la experiencia, la comunicación y la conciencia. Un grado alto de congruencia implica que la comunicación, lo que se expresa, la experiencia, lo que ocurre, y la conciencia, lo que se percibe, deben de ser casi iguales. Para definir con exactitud la congruencia, repitamos un proverbio zen. Cuando tengo hambre, como. Cuando estoy cansado, me siento. Cuando tengo sueño, duermo. La incongruencia, según Rogers, ocurre cuando hay diferencias entre la conciencia, la experiencia y la comunicación. Por ejemplo, las personas presentan incongruencia cuando parecen estar enojadas, puños apretados, gritos, maldiciones, pero no reconocen sentirse así, aun cuando todo indique lo contrario.
Rogers nos dice, cuando la incongruencia interviene entre la conciencia y la experiencia, se les denomina represión o negación. En este caso, la persona no se percata de lo que hace. La mayor parte de las psicoterapias se aplican a este aspecto de la incongruencia, con lo cual se ayuda a las personas a tomar conciencia de sus actos, pensamientos y actitudes cuando les afectan tanto como a los demás. El desarrollo de la congruencia depende del respeto positivo incondicional. Rogers creía que para que una persona logre la autorrealización debe estar en un estado de congruencia. Con estas definiciones nos podemos dar cuenta que las personas dicen que no les parece que el ejercer violencia esté bien y que la violencia es algo malo, que lastima a las niñas, pero aún así la han llegado a ejercer por distintos motivos. En este punto nos damos cuenta que las personas entran en una incongruencia, pues no son conscientes entre lo que comunican y la experiencia de ejercer violencia, pues lo han llegado a cometer, aunque sea una vez en su vida. Una buena terapia para poder tener congruencia en nuestra vida puede ser el de toma de poder personal. Rogers sostiene que los seres humanos poseemos con solo recibir la oportunidad una enorme capacidad para usar el poder personal de manera correcta y benéfica. Dentro de sí mismo, el individuo cuenta con vastos recursos para entenderse, para modificar el concepto de sí mismo, así como las actitudes y la dirección de su conducta. En esta terapia se puede ayudar a eliminar la violencia, pues somos capaces de modificar las actitudes, la conducta, para llegar a tener congruencia entre lo que comunicamos, la experiencia y el ser conscientes del hecho de que la violencia no debe de existir para educar, pues es un recurso que lo único que hace es dañar a nuestras niñas. Lo mejor que podemos ofrecer a ellas es el ejemplo de que somos personas congruentes en nuestra vida diaria y darles una educación libre de violencia y llena de amor, y así puedan tener un crecimiento psicológico normal. Por mi parte, es todo.